presenta el Ente Municipal de Turismo y Cultura. Hola, soy Adrián Barbarulo y los invito a recorrer este sexto episodio del podcast Mar del Plata 150 años para radiobrisas.com. Definición de identidad: conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. ¿Y en Mar del Plata qué? En este sexto episodio le vamos a dedicar un rato largo a hablar sobre la construcción. Es casi indivisible la idea del recorrido de Mar del Plata por los 150 años de su historia, sino es también a través de lo que tiene que ver con la construcción, las obras, los obreros, los chalets Mar del Plata, los edificios, las grandes estructuras, los emblemáticos. No hay quien no mencione las caravanas de obreros bajando en bicicleta cada vez que terminaba la jornada en las lomas de Colón, cuando los edificios eran incipientes a lo que después se terminó transformando en una postal icónica de la ciudad de Mar del Plata. No hay quien no recuerde que en algún momento se la catalogó a esta ciudad, Mar del Plata, como la ciudad que más construía en el mundo. Empresas locales, desarrolladores, que venían y aportaban su capital desde afuera de la ciudad, hicieron una Mar del Plata grande, que pueda albergar en sus nuevos edificios a los miles de turistas que se entusiasmaban con tener un departamentito de veraneo en la ciudad turística más importante del mundo. Esta primera parte de la recorrida la vamos a hacer con José María Brandinelli. José María es actual titular de IMEPO, una de las empresas más importantes de materiales para la construcción que tiene la ciudad de Mar del Plata, que tiene muchísimos años y que tiene una historia que comenzó con el abuelo Brandinelli, que llegó en el año 1900. José María nos ayuda a tener un recorrido sobre ese comienzo de una Mar del Plata constructora. La historia es así: mi abuelo llega hacia 1900 a Mar del Plata, desde Le Marche, Italia, junto con otros amigos que fueron hoteleros. Él era parquero en el Marítimo, en un hospital que sigue estando cerca de la costa, ahí en La Perla. Bueno, luego hace su florería, vendía plantas, flores, tenían su vivero acá en la ciudad y en Batán. Y hacia 1948 más o menos, junto con su socio, que se llamaba Milani, emprenden, aparte de la florería, que continuaban con las cosas de mi abuelo, empiezan a hacer obras. En ese momento se llamaba Nuevo Banco Italiano, desapareció, y bueno, con esa colectividad italiana, todas esas lomas toda la loma de Colón, por ejemplo, ya hacia esa época ya había bastantes edificios y ya se veía cómo las bicicletas se llenaban por la avenida Colón, y me acuerdo que había dos empresas grandes en Mar del Plata, que eran Faba y Tiribelli, que tocaban un pito a las 12 del mediodía o a las 6 de la tarde para que los obreros entren o salgan, ¿no es cierto? Y se colmaba la avenida Colón de bicicletas porque iban y después venían, era mano y contramano en ese momento. ¿De qué año me hablas más o menos en esa época? Te hablo del 48 para adelante, o sea, él viene en 1900 y según me relata, eso era tierra rasa, porque la ciudad tenía 26 años, desde 1874, concreto, hacia 1948 empiezan las obras y empiezan a hacer edificios con un grupo de gente amiga que estaba relacionado con el golf de acantilados y con esta gente del banco, y bueno, y después empiezan más fuerte en el año 57, ya con una empresa consolidada, con gente amiga. Y de a poco, cada vez crece más la construcción
Y es así el lema nuestro, ¿no es cierto?, que el ladrillo le gana al dólar, porque en ese momento en la calle Colón 1 metro de obra no llegaba a costar $80, 1 metro cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Cosa que hoy esté superado ampliamente, los valores le han ido ganando. Así que nada, fue siempre una reserva de valor. Encima los italianos eran de tener su propia casa, su propia vivienda. Mi abuelo compra ahí en el Colón y Mitre toda esa manzana. Después la va loteando, la va vendiendo y bueno. Si vos tenés que poner en un rol, ¿no?, histórico, en Mar del Plata, a la construcción la ponés como uno de los bastiones por los cuales se desarrolló la ciudad. Y la construcción, calculá que es una industria de industrias, porque da de trabajar a muchos gremios, pero aparte de la infraestructura necesaria para en esa época desarrollar el turismo. Mar del Plata no estaba preparada y a partir de ahí se empiezan a hacer muchos hoteles y muchas viviendas y venían a veranear en los años 40 en adelante, de año 30, 40, estaba el Club Mar del Plata en Luro y la Costa. Mi padre y mi padrino Miguel eran socios y eran empleados y albergaban a toda una clase muy importante de la vieja aristocracia de Argentina, ¿no es cierto?, que venían acá a un casino que había y bueno, después se hace la cancha de golf, primero estaba en Camet, después se va allá a Acantilado, todo se hacía en su casita de verano de alguna manera en esa época, y así vemos muchas casas de veraneo en toda la ciudad. Después empezaron a prosperar los horizontales, pero hasta esa época eran todas casas. En la medida que se fue colmando la ciudad no había terrenos y se fueron haciendo estos complejos. ¿Y vos cuándo llegás? O sea, ¿cuándo llegás vos a la construcción y qué pasaba en ese momento? Yo tengo recuerdo, estuvimos buscando información, investigando. Mar del Plata, en algún momento en los noticieros que se pasaban en los cines, José decía que era la ciudad que más se construía en el mundo. Correcto, los registros dicen que hacia el año 67 se designa la capital turística del mundo y en ese momento se estaba haciendo La Habana, por ejemplo, cosa que nosotros fuimos parte porque mi padre era muy amigo del señor Mugetti, que formó parte, era el contador de esa gente y bueno, y se hizo ese edificio de casi, son 30 y pico de pisos entre subsuelos y el tanque, son casi 37 plantas. Y eso se desarrolló en el 67. Calculá que ese edificio, el esqueleto, se hizo en 37 semanas. O sea, eso explotó porque ahí trabajaban 1.000 personas en forma directa e indirecta. En ese momento estábamos en la posición número 1 en el mundo, en ese momento, como también éramos la capital turística. O sea, fue un boom muy importante de los años 60. Yo recién nacía en el 57, así que heredé un poco el trabajo de mi padre, que si bien estuvo toda la vida consagrado al tema de las flores, después del año 57 se consolidó más la parte de construcción y cada vez más fue creciendo su actividad. Empezó como floricultor, con mucho éxito, pero terminó de su vida en la construcción. Entonces yo heredo un poco esa línea y sigo hoy actualmente con la empresa IMEPO. Bien. De toda esa parte, o sea, entre el 60 donde explota, que vos contás, sí, ¿no?, digamos, lo del edificio Habana, ¿cuáles son las empresas que hacen punta? ¿Cuáles son los nombres importantes? Lo que te ha dejado un poco de recuerdo tu abuelo, tu padre, gente que tal vez como vos sigue con el negocio de la familia, algunas empresas que han desaparecido. Mirá, en general son todas empresas relacionadas al centro de constructores, que son los constructores, los viejos constructores, los que hicieron la ciudad. Me voy a olvidar un montón de nombres, pero en esa época estaba Tiribelli, por decirte, estaban los Esquella, y bueno, en el centro de constructores habría unas 20 familias que todavía hay continuadores. Actualmente la presidenta del centro de Florencia Miconi, que heredó un poco el legado de su abuelo, que se llamaba Nando, y de su padre Fernando, o sea que es una historia de 100 años. Y como ella hay 20 o 30 familias que hoy siguen teniendo descendencia y que bueno, en esa época del año 40 en adelante. Bien, ahí empieza esa explosión, ese boom de la construcción. Todos los días había que pensar algo nuevo, o sea, porque no alcanzaba el hormigón, no alcanzaban los trabajadores. ¿Tenés historias de esas donde decís, bueno, ¿de dónde sacamos el hormigón? ¿De dónde lo vamos a buscar? ¿De dónde conseguimos más trabajadores? O sea, porque si era la ciudad que más se construía en el mundo, también debería haber sido, José, esta ciudad que recibía mucha gente para trabajar en el oficio, porque, no sé,
uno piensa en el albañil, pero hay que tener plomero, hay que tener gasistas, hay que tener carpinteros, electricistas, o sea, todo eso da la construcción. Por supuesto, hay 20 gremios, por ejemplo, que hacen, o sea, una empresa constructora necesita una carpintería, en su época era de madera, hoy son metálicas, de aluminio o de PVC, necesita plomeros, necesita gasistas. El resto, el corazón de la empresa generalmente es propio, pero con el gran cambio que tuvo la construcción, por ejemplo, hoy hay equipos de aire o hay equipos de calor totalmente distintos. En los últimos 20 o 25 años, como se revolucionó la medicina, se revolucionó la construcción con la tecnología que tenemos, o sea, con las losas radiantes o las construcciones con paneles de vidrio. Han trastocado, fíjate que no se usan más tejas, hoy los techos son de cemento, las construcciones, si vas a estos barrios modernos, son todas construcciones modernas con grandes superficies de vidrios y de hormigón visto. Uh-huh. Bien, vayamos a la década del 70, 80. La gente ya no es solo, José, la que se compraba o la que se hacía la casa de veraneo, que venía de la aristocracia, sino que una clase media, medianamente acomodada, podía buscar un departamentito de un ambiente, 2 ambientes, que le servía para venir a vacacionar sin tener la necesidad de pagar el hotel. ¿Eso pasó también? En esos años 70/80 pasó bastante. Lo que pasa es que ahí empezó a haber crisis económicas en el país. Por ejemplo, cerca de los 70 tuvimos una, cerca de los 80 tuvimos otra. A nosotros en el 80 nos agarró haciendo una obra muy grande en Luro y Santiago del Estero de 20 pisos. Y bueno, ese estaba la bendita 1050, donde después fue un lío para poder actualizar las cuotas. Entonces entramos con los vaivenes económicos de los últimos 50 años del país, ¿no es cierto? Así que si bien tuvimos crisis y tuvimos oportunidades, eso tuvo que ver, por eso la construcción muy inteligentemente, el sector gremial creó el Fondo de Desempleo, que era una libreta donde se le depositaba todos los meses al obrero de la construcción, que trabajaba, por ejemplo, un año en una obra, terminaba, se iba, pero bueno, hoy la comunidad de la construcción es importante. Yo creo que los afiliados entre Mar del Plata y la zona, creo que andaban cerca de 30 o 40 mil personas, me decía su secretario gremial, un amigo, César Trujillo, así que fue importante el desarrollo. Es más, hoy tenemos falta de mano de obra, tenemos falta de capacitación de plomeros, falta de capacitación de albañiles, falta de capacitación de choferes, o sea... Vos lo hablás por tu empresa, obviamente, pero en el sector tenés una demanda grande de oficio. Exacto, sí, es difícil encontrar un buen capataz, es difícil encontrar un buen albañil, un buen plomero, un buen carpintero. Bien, hablemos de construcciones íconos de Mar del Plata. Podríamos poner La Habana. ¿Qué otras cosas podríamos poner? Y por ejemplo, Bustillo desarrolla todo lo que son los hoteles, tanto el Provincial como el Casino, o sea, todas esas construcciones de la década del 40/50 fueron emblemáticas para la ciudad. Y a partir de ahí, bueno, se empezaron a hacer grandes obras en la costa. Yo te puedo nombrar algunas que hemos participado, como el Costa Galana, el Sheraton, el edificio, bueno, últimamente las Torres de Peli. Después, desde el punto de vista de la obra pública, se hizo el Polideportivo en los años 94, cuando fueron los Panamericanos. Ahí fue una explosión también, ¿no?, de la construcción, porque se hizo todo un parque. Se hizo un parque deportivo a cero. Se hizo el parque deportivo ese. Bueno, el estadio ya se había hecho para el Mundial en el 78. También fue otro ícono de la construcción, muy ¿no? Importante, porque esa obra se arranca en el 76. Nosotros nos agarró en el inicio de la empresa y bueno, y todos los camiones de cemento estaban abocados a esa obra de lunes a domingo, 7/24, se trabajaba hasta el 1 de mayo porque tenían que, sí o sí... No solo los de tu empresa, sino los de todas las empresas de hormigón, ¿o no? Nosotros habíamos tomado un contrato con Maronese, Crivelli y Cuella, que era la empresa que hacía el estadio. Ajá. Y éramos la empresa de vanguardia de ellos. Bien. Y abastecimos gran parte de lo que es el estadio. Después había otras obras paralelas que yo no recuerdo porque yo estaba terminando la facultad, me recibí al año siguiente, pero veía que el domingo venía gente a casa porque necesitaban cemento, te quiero decir, tenían que terminar sí o sí creo que era mayo del 78, claro, porque teníamos el compromiso mundial de estar acá, así que fue realmente una revolución para la ciudad, el Mundial. Bien.
Después el polideportivo, o sea, lo que tiene que ver con los Panamericanos. Con los Panamericanos. Eso fue en el 94, después fue la Cumbre de las Américas con el Provincial, que fue un poquito más adelante. Hay unas 20 construcciones del aeropuerto, o sea, hay unas 20 construcciones que marcan todo el desarrollo de Punta Mogotes, que fue en los 80, en la época de Rusac, o sea que marcó ahí, son 30 balnearios. Con mucho contenido de cemento encima, después fue modificado. Sí, esa fue una construcción bastante representativa de la época, en cemento, armado, que eso lo hicieron un conjunto de empresas marplatenses y de afuera, con grandes playones de asfalto. O sea, en el mundo es difícil ver un complejo así. Si vos andás un poco por el mundo, no es fácil ver 30 balnearios todos seguidos ahí, donde albergan a 40.000 personas, porque es tremendo. Con cocheras. Sí, porque son 12.000 carpas. Calculá que a 4 personas son 50.000 personas, más la playa pública. Es una obra que no se ve en el mundo. No está ni bien ni mal, está bien, está bueno. Viste que Mar del Plata tiene como una discusión con respecto a la construcción, si está planificada, no planificada. El urbanismo no fue una característica de la ciudad. Si vos mirás hoy en el mundo, hay ciudades españolas, por decirte, yo estuve en Vitoria, que tengo muchos amigos, que es ejemplar el urbanismo que tiene, y está en España, en el norte de España, en el País Vasco. Te quiero decir, el urbanismo acá le faltó un poquito, fue una materia un poco pendiente, el desarrollo. Si vos ves todas las puntas de la ciudad, de la costa, no están lindas. Si vos te vas desde el Faro para acá y vas viendo las curvas, no son muy elegantes en general. Las edificaciones que hay desde ahí hasta Independencia y la costa, deberíamos tener miradores lindos, con restaurantes lindos al mar, cosa que cualquier ciudad balnearia como esta, con 27 kilómetros de costa creo que tenemos, debería tener más de un mirador lindo, agradable. Claro. ¿Me das algunos nombres, algunas familias que para vos fueron importantes en la historia de la construcción de Mar del Plata, José? Los Tiribelli, los Esquella. Yo te puedo decir algunos que me acuerdo. Los Miconi. Taseo. Taseo, por supuesto. Y después, ya te digo, en el centro de constructores hay muchas familias que fueron las que lo hicieron. Los Leofanti, que fueron una empresa, una gente amiga, que empezaron también en esa época. Y después Palópoli, está el papá de Patricio Yerbi. Bueno, calculo que hay una centena de edificadores más grandes o menos grandes. Después está todo el grupo que es Ledesma, que sería Oteiza con Reverter, que en su momento desarrollaron muchas cosas y siguen desarrollando. Patolino y Lorenzo, o sea... Te pregunto, ¿todas las ciudades tienen desarrolladores como tiene Mar del Plata? Es una tendencia que ya está hace más de 10 años. Mar del Plata se caracteriza por tener los que tiene muy capacitados. Y en el resto también se está edificando mucho también en Cava y en otras partes del país. No solamente es un fenómeno de Mar del Plata. Mar del Plata, por ejemplo, tomó bastante... En pandemia fue algo que defendió a la pandemia. O sea, fue un sector un refugio interesante. Fue un pasatiempo lindo para la gente, había que convenir invertir y bueno, y nos ayudó a todos a pasar la pandemia. Pero en otras partes del país, en Córdoba también creció mucho, en Ciudad de Buenos Aires, ya te decía, en Cuyo, con todo el tema del turismo, tenemos mucho turismo extranjero en la zona del sur, en Bariloche y aledaños. Bien, ¿qué le falta construir a Mar del Plata? Y mira, a Mar del Plata le falta un buen puerto porque nosotros tenemos la necesidad para embarques grandes de ir a Necochea. Necesitamos un mejor aeropuerto y necesitaríamos vías de acceso un poquito mejores. O sea, en su momento se amplió la Ruta 2, pero bueno, falta mantenerla. Hace muchos años, porque fue cerca del 2000. Esa infraestructura necesitamos un gran cordón. Se empezó a hacer la circunvalación, pero falta terminarla, falta hacer la segunda etapa. Eso es importante un poco para descentralizar todos los depósitos que están dentro de la ciudad y andan los camiones dentro de la ciudad y que realmente los tenemos que exportar hacia un poco el conurbano marplatense, ¿no es cierto? Todo lo que es industria y logística, no puede estar un semi estacionando en pleno centro. O pasa. En los accesos principales. Todavía pasa. O en Justo colmada de camiones del puerto, o la avenida 39. Hay que desagotarlo eso por otro lado. Bien.
La última, ¿nunca dudaste de la construcción? ¿Siempre dijiste, este es mi rubro? Antes los padres un poco te guiaban en que yo quería ser veterinario, por ejemplo, porque me encantaban los ovejeros, me encantan, y no, tenés que estudiar algo un poquito más serio, y tu padre tiene la empresa y tenés que estar ahí, y bueno, y medio no te... No tuviste mucha O opción. sea, no tuve mucha opción porque, bueno, yo me podría haber quedado haciendo otra cosa y te ponían la vara alta, ¿viste? O sea, tuve una educación bastante dura, casi, no te digo que fui al colegio militar, pero ¿A en qué colegio? el colegio marista, Ajá. con una educación bastante dura, porque entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde, tanto mi padre como su socio, que algunos eran marinos retirados y otros eran empresarios importantes de la ciudad, como te nombré recién, y bueno, había que esmerarse y los niveles de exigencia eran totalmente distintos a los de ahora, o sea, ellos te miraban nada más, no te levantaban el tono de la voz, así que fue dura la exigencia y bueno, es difícil hoy con esa educación poder convivir, ¿viste? Porque hay una brecha educacional y cultural y del sacrificio bastante interesante, porque los abuelos venían de pasar hambre porque estaban entrando en la guerra, en la Primera Guerra. Entonces, bueno, fue todo un desafío y venir a América con una mano adelante y la otra atrás y le fue muy bien acá. Nunca dudaste entonces. No, por supuesto que no. O sea, después vas encontrando, la pasión es lo que te manda, ¿viste? Cuando no hay pasión, no. El lema es la pasión, porque es un bichito que lo tenés ahí, que te todos los días te hace, sobre todo en este país tan divertido, que cada crisis es una oportunidad y tenés que reinventarte las 24 horas. Bueno, todo lo que se construía se tenía que vender. Por lo tanto, el rol de las inmobiliarias en Mar del Plata siempre fue muy importante. Hay algunas inmobiliarias que, por ejemplo, están relativamente pronto a cumplir 100 años. Una de ellas es Ledesma, y en la figura de Juan Carlos Reverter, uno de los propietarios, vamos a escuchar cómo se empezaba a comercializar, cómo se soñaba esa Mar del Plata construida casi desde cero, y además algunas historias mínimas, que cuando las escuchamos nos damos cuenta que son historias de máxima. ¿Ustedes saben que en algún momento el casino de Mar del Plata se tasó para estar a la venta? Estas son las historias que contamos en el episodio 6 del podcast Mar del Plata 150 años. Juan Carlos, si vos tendrías que definir lo que significó la construcción a la historia de la ciudad de Mar del Plata, la tendrías que calificar, ¿en qué lugar la pondrías? Yo la pondría en no más allá de un segundo lugar. Así, turismo, construcción y después las demás actividades. ¿Aún hoy sigue pasando eso? Sí. No hay peor cosa que llegar a una ciudad y no encontrar actividad, no encontrar grúas, no encontrar que Operarios. gente de la construcción, gente, aunque no sé si será la más rentable, porque a lo mejor hay otras industrias que en silencio, como puede ser la pesca, como pueden ser otras Sí, el software hoy, por ejemplo. software, que son más rentables. Pero lo que le da impulso a las ciudades, en todos lados, en todos lados, es decir, bueno, mirá, están haciendo tal torre, están haciendo tal pavimento, están haciendo tal obra, están haciendo cosas. Y lamentablemente es lo que se ve. Y eso es una cosa viva, una cosa que la gente lo aprecia. La gente no ve las otras actividades de la forma plena que se ve la construcción. Tu empresa tiene 90 años, ¿no? Si no me equivoco. Dentro de 2 años cumple 100 años. 100 años, bien. Por lo tanto, tiene una historia grande Sí, conoce. en la ciudad de Mar del Plata. Sí. ¿Cómo podrías definirme los momentos? Por ejemplo, no hay persona que no diga y que no recuerde lo que era la Loma de Colón cuando bajaban en bicicleta los que salían de construir. No hay persona que no diga que en Mar del Plata por momentos no daba abasto las empresas de hormigón, de cemento. Sí. Yo creo que Mar del Plata no hay una línea cronológica
de decir, bueno, a partir de tal año hasta tal año. Creo que acompañó los movimientos del país, ¿no es cierto? La única ventaja sobre otras ciudades que tienen Mar del Plata y que siempre tuvo Mar del Plata es que, bueno, siempre fue una ciudad turística y como tal, pero yo diría los años de apogeo de Mar del Plata, los años justamente donde bajaban la gente de trabajar, la Loma de Colón, y Bueno, vos ahí eras chico. ahí era chico, ahí era muy chico. Pero la ciudad siguió creciendo, se mal mantuvo, porque siempre se creyó que se tenía la vaca atada y la vaca se desató, porque, por supuesto, las ciudades empiezan siendo una villa turística, se van transformando en ciudades y la ciudad siempre tiene que ir agrandándose. Ahora, la ciudad también está en Argentina y ha tenido ciclos de gloria y ha tenido ciclos de más opacos Hoy está pasando un buen momento, esperemos que siga así, por lo menos esperemos que siga así, esperemos que no se abandone este empujón que está teniendo Mar del Plata sobre otras ciudades, producto justamente de que se vive distinto, se vive más fácil o se vive mejor, se vive con menos plata a lo mejor que en otro lado, las distancias son más cortas, se respira otro aire y bueno, esperemos que siga así. Ahora, sí, Mar del Plata, como todos los lugares del país, tiene que dejar de medir el tiempo con el almanaque. O sea, esto se lo digo a la actividad privada, se lo digo a la actividad pública, a todas las actividades. Mar del Plata, lógicamente, está dentro de una ciudad más que compite con otras ciudades y con otros espacios y otros lugares, como Pinamar, como Córdoba, como Bariloche, como todos esos lugares. Mar del Plata tiene 1 millón de habitantes casi. El año pasado recibió casi 8 o 9 millones de turistas. Entonces, bueno, hay que crear las infraestructuras necesarias como para que esa gente se sienta cada vez más cómoda. Bueno, en algún momento Mar del Plata lo hizo. No digamos, en algún momento Mar del Plata tenía más infraestructura que la gente que podía recibir. Y de hecho, todos los años se construía más. Vos escuchaste, ¿no? Esa frase de que Mar del Plata era la ciudad que más se construía. Más se construían. Sí, o sea, era una de las ciudades que, junto con San Pablo, que más se construía, más metros cuadrados se construía. Era el boom que tienen todas las ciudades. Pero ese boom pasa, en todas las ciudades del mundo pasa. Lo que pasa que, bueno, se parte de 0, se llega a 10, es muy difícil permanecer en 10, no hay que caer de 7 u 8. ¿Lo pones en el año 40, 50, en esa década? El 60. En el 60. El 60. El 60. 60. ¿Qué cosas, ahí sí te acordás de algunas cosas, qué cosas han pasado por ahí? ¿Qué se construía? ¿Qué empresas había? ¿Cuáles eran los nombres? Sí. O sea, porque ahí fue fundamental el privado. Siempre en Mar del Plata el privado jugó un partido aparte. Y hoy el privado le golpeamos la puerta y está. Ayer le golpeábamos la puerta y estuvo. Hace muchos años le golpeábamos la puerta y siempre el privado estuvo. Siempre el privado estuvo. Bien, y en ese momento, ¿quiénes empujaban? Y empujaba mucha gente, muchas empresas, Werner, empujaba Taseo, Fiorentini, Esquella, y un montón de empresas empujaban que, bueno, lógicamente no han tenido la continuidad de empresas de familias, eran empresas de familias, la mayoría, casi todas eran empresas de familia, que bueno, después se murieron con los dueños, muchos se murieron con los dueños, no han tenido continuidad. Gracias a Dios, Tocomadera, la nuestra, tiene casi 100 años, como hay algunas otras empresas, han tenido continuidad, se han procurado y ya han dejado de ser empresas de familia, se ha dado prioridad a los colaboradores y se les da actualmente prioridad a los colaboradores para que las empresas no se mueran con uno. Bueno, esos capitales privados eran de Mar del Plata, venían de afuera. Mixtos. Al principio el 80% eran capitales de afuera. De afuera me decís, de afuera de la ciudad. De afuera de la ciudad, Buenos Aires, del Bien. exterior, de Rosario. Y después fueron transformándose, esos capitales fueron
absorbidos por empresas marplatenses y hoy tenemos prácticamente un 70% que son capitales locales y un 30% que son capitales foráneos. Cuando digo foráneos, no internacionales, digo capitales de Buenos Aires, del interior. Sí, mucho apalancado por la zona núcleo también, ¿no? De la Argentina. Claro. ¿Qué tema del inmobiliario, del real estate, vos me podrías marcar como íconos? Y íconos, los edificios que hizo Demetrio Ilíades, Comos, La Habana, son los íconos que marcaron Mar del Plata. Claro. Con anterioridad, algunos otros. Bueno, También. el casino ha sido muy importante también porque le puso una impronta que casi acompaña, deben ser 5 o 6 cuadras, ¿no? Más o menos, Juan Carlos, de un lado y del otro. De un lado y del otro, el casino Provincial. provincial, todo eso han sido íconos también de la ciudad anterior a Demetrio Ilíades. Sí, claro. Pero han sido ciudades que han arrastrado muchos capitales de afuera. Cuando digo de afuera, capital siempre de Buenos Aires, siempre con premonición Buenos Aires y el interior del país. Y después, bueno, el consumo ha sido, hasta hace 10 años, ha sido prácticamente un 70% foráneo y un 30% local. Hoy el capital local y el consumo local, yo diría que es casi un 60% y un 40% de foráneo. ¿Qué construcciones o qué cuestiones sentís vos de la parte inmobiliaria que ayudaron a mejorar a Mar del Plata? La conectividad es fundamental. Cuando digo conectividad, digo... Sí, bueno, el tren le cambió la vida a Mar del Plata. El tren, el tren, principio. la autovía, la parte aeropuerto. Ciudad que pierde eso, ciudad que desaparece. Hoy lamentablemente tengo que decir, ¿quién habla de Necochea? Que otrora era un polo de desarrollo, que tuvo el mejor casino de Latinoamérica. Y bueno, yo hace casi 3 meses estuve en Necochea. De Necochea no hable nadie. Está detenida. Está detenida 50 años. ¿Por qué? Porque perdió la conectividad. Y bueno, y después, cuando se pierde eso, ya la gente no viene. Eso es una de las cosas que las ciudades tienen que tener. Un tren, nosotros si tuviéramos un tren Mar del Plata a Buenos Aires de 2 horas y media, yo calculo que es otra Mar del Plata distinta a lo que soy. Bueno, en su momento el tren de 4 horas y un ratito, como se publicaba, Claro. también le cambió la vida a Mar del Plata. Ya eso le cambió la vida. Hoy un tren de 7 horas a Mar del Plata a Buenos Aires no existe en el mundo. Es inviable. Solo se consume porque es barato. Claro. Entonces, ¿qué es primero? ¿Huevo o la gallina? Y bueno, si hay servicios, la gente viene. Vamos a Mar del Plata. Hay buena gastronomía, hay buena hotelería, hay buen servicio. Sí, hay edificios de primer nivel. Hay edificios de primer nivel. Que crecieron, me parece, acá sí te lo pregunto, que me parece que crecieron más rápido que la hotelería. Bueno, la hotelería, por supuesto. La hotelería ha crecido a pulmón y son inversiones muy importantes, pero que justamente en alguna medida se ha detenido, yo no digo que se ha caído, se ha detenido producto de la poca conectividad que tiene Mar del Plata, que a nosotros, que viajamos toda la semana, bueno, ya es como que lo tenemos incorporado, pero ojo, el que viene como turista, estar 4 horas y pico en la ruta, o estar 2 horas entre llegar al aeroparque y el vuelo y llegar a la ciudad y demás, es mucho. Si tuviéramos un tren que nos subimos en Constitución y nos bajamos en 2 horas y media en Mar del Plata, venimos todos los días. Yo creo que hay que cerrar el lunes acá. Hay que cerrar los lunes y trabajar viernes, sábado y domingo. Y cerrar los lunes. Si se logra eso. Y si se logra eso. Ese tren famoso de 2 horas y media. Claro. Que todo el mundo lo prometió y nadie lo hizo. Claro. Nadie lo hizo. Se abandonó. Bueno, debe haber muchas historias mínimas, ¿no? Digamos, de cosas que han pasado en Mar del Plata
Yo creo que vos sos un conocedor de esas historias. ¿Sí? Una de las cosas que hablaba con mi hermano, que se jubiló en el casino, y yo trabajé también en el casino 2 temporadas porque teníamos familiares que antes de ir al servicio militar entraban 22, 23, 24 mil personas por día al casino. Esa es una de las historias que pocos saben, en temporada, por supuesto. Sí, ¿no? claro. Y se daba la estadística todos los días de la gente que entraba al casino. Que además era con entrada, ¿o no? O sea, se pagaba una entrada además, ¿o no? Se pagaba una entrada. Y entraban 22, 24 mil personas. En la calle San Martín. Son todas cosas importantes que se han ido masificando. Por supuesto, en todas las ciudades esas cosas se masifican, pero también se crean lugares de exclusividad. Nosotros tenemos la suerte que en estos últimos años mantenemos lo masivo y se han creado en la zona sur y algo en la zona norte lugares de exclusividad. Pero hay que acompañarlos con otras cosas, con salas de divertimento, salas de expansión, que la gente se sienta, como se siente atraída por el mar, también se sienta atraída por otro tipo de... Por la propuesta. Por la propuesta. Bueno, ¿es verdad que en algún momento se puso en venta el casino? Sí. Yo tengo una anécdota muy, muy interesante que a veces me da no sé qué contarla. En la época de la década del 90, nosotros siempre acompañábamos a tasar a profesionales que venían del Ministerio de Obras. de la provincia a tasar cosas. Y en la época que todo se quería... Cuando vos decís nosotros, hablas del Ledesma. Del Ledesma, Sí. yo hablo del Ledesma. Entonces me llaman un día de Buenos Aires, de La Plata, perdón, y me dicen, Reverter, sí, de la Fiscalía de Estado. Tenemos que ir, supongamos, el martes, tenemos que ponerle precio al provincial y al casino. Digo, pero eso no tiene precio. Y bueno, pero tenemos 2 arquitectos que tuvieron directamente intervención en hacer Puerto Madero, en construir Puerto Madero. Bueno, los acompaño, recorrimos el provincial en ese momento. ¿Estaba abierto el provincial? No, estaba en manos, estaba cerrado. Estaba cerrado. Estaba cerrado. Gobierno de Duhalde. Gobierno de Duhalde. Bien. Gobierno de Duhalde, sí, en la provincia. Bueno, estuvimos todo ese día y estuvimos al otro día recorriéndolo. Bueno, después me invitaron a almorzar y vinieron 2 personas, 2 arquitectos, uno un urbanista muy capaz, y otro que recién se iniciaba. Y me dijo algo, dice, bueno, Juan Carlos, dice, mañana a mediodía vamos a ir a almorzar, llévenos a comer algo a algún lugar del puerto. Bien. Y lo llevé a viento en popa. Bien. Entonces, bueno, estaba almorzando y le digo, arquitecto, ¿qué haría usted con esos edificios? Escuche bien lo que le digo, ¿no? Realmente a mí me asusta decirlo. Me dice, yo los tiraría. ¿Cómo? Le digo, pero lo matan. Le digo, me dice, asumo la muerte. Y si usted se imagina lo que sería Mar del Plata si en esos 2 edificios, digo, pues son la postal. Dice, no importa, pero sería todo, dice, hasta el mar, una entrada así profunda al mar. A mí me llevó entre 5 y 7 años digerir eso, porque lo creí imposible. Esperá, te deben haber pedido confidencialidad absoluta. Por supuesto, no doy los nombres porque... No importa, sí, pero o sea, te pidieron confidencialidad absoluta. Absoluta. Bien. Total. Y me asusta contarlo. Aún hoy. Aún hoy, porque... Ahora sí, pero ¿cómo pudiste escuchar eso? Tenía que haberme levantado y haberme ido. Bueno, pero son las cosas que se escuchan. Después, Claramente no pasó, ¿no? Claramente lo pasó. Y bueno, le pedí un poco de motivos. Me dijo, mire, el provincial va a ser un gran hotel, dice, hay que hacer una inversión muy grande, felizmente la hicieron y
funciona. Dice, pero el casino tiene que estar en otro lugar, dice. En otro lugar, dice, tiene que estar en las afueras. Eso siempre va a ser, ya está superado. Estoy hablando en la década del 90. Ya está superado, dice. Ya Mar del Plata necesita otro tipo de casino, dice, pero en otro lugar. Y bueno, y hoy le doy la razón. Hoy sentís que el casino, no tal vez perder el edificio, pero sí mudar la sala de juego. Mudar la sala de juego es fundamental. Hay que desarrollar otra zona con el casino. En todos los lugares del mundo, el casino funciona lejos, no en el microcentro. Porque así como engrandece, degrada también. Claro. Así como engrandece, degrada. ¿Creció ordenada Mar del Plata? Yo creo que Mar del Plata no creció ordenada. Es raro. Hay 3 tipos de ciudades en el país. A ver. Yo lo titulo así. Cava, que es la capital federal, quiera sí o no, pero las ciudades del interior, con sus más, con sus menos, y Mar del Plata. Mar del Plata es una categoría aparte. Es una galería aparte. Difícil de entender, difícil de convivir, difícil de hacer. Entonces, es muy difícil. Mar del Plata, 150 años. Un podcast de radiobrisas.com. Mar del Plata, para mí, la tiene todo. Yo cuando vuelvo de Buenos Aires, todas las semanas, o semana por medio, cuando paso Dolores y entro en el camino vecinal, vamos a decirle, siento olor a mar y es todo. Y bueno, pasa que, como todo, hay que alimentarlo todos los días. Y hay que trabajar 8 horas por día, 8 de la mañana y 8 de la tarde. Vamos a tratar de profundizar con alguien que ha estudiado sobre la construcción en Mar del Plata. No es cualquier protagonista porque Víctor Pegoraro es doctor en Historia, es becario postdoctoral del CONICET y además consiguió el 8º premio a la mejor tesis doctoral en Historia Económica y defendió su tesis por un trabajo que se llama Mar del Plata, el mercado inmobiliario del ocio, la industria de la construcción y las empresas familiares, y la defendió nada más y nada menos que en la Universidad de San Andrés. Así que vamos a escuchar a Víctor, que nos va a hacer todo un raconto de la historia de Mar del Plata, los edificios emblemáticos e incluso algunos inventos que nacieron en Mar del Plata y que hoy se usan en el mundo entero y que tienen que ver con la construcción. Hay algo que me llamó mucho la atención que tiene que ver con que, la verdad es que no lo sabía, pero cuando empecé a investigar para hacer este podcast de los 150 años de Mar del Plata estaba catalogada como ser la ciudad que más se construye en el mundo, junto con San Pablo y creo que Las Vegas. ¿Cuánto hubo de cierto en eso? ¿Y desde dónde viene la historia de la construcción? ¿Por dónde empezaríamos? Sí, que Mar del Plata sea la ciudad que más se construye en el mundo es un mito. Yo lo que encontré es que sí, efectivamente en el año 58, o sea, pleno siglo XX, cuando Mar del Plata se construía en altura, ¿no? Esa ciudad vertical que transforma toda la loma de Colón y la avenida Luro y toda la costa. Uh-huh. Es que sí existió al parecer, según el diario La Capital y después incluso La Nación y la prensa levantaron esa nota, de que hubo un concurso de preguntas y respuestas en la BBC de Londres, un programa de radio, donde se preguntaba en un concurso cuál era la ciudad en el mundo que más se construye. Las opciones eran San Pablo, Nueva York y Mar del Plata. Al parecer el concursante respondió San Pablo, porque San Pablo en esa época era una de las ciudades latinoamericanas con más población. Incluso si uno va a San Pablo, hoy en día puede ver que está lleno de rascacielos. O sea, si nosotros tenemos una Habana y una torre de manantiales, o 2 torres de manantiales, ellos tienen cientos, ¿no? Y fue en esa época también. O sea, coetáneo a lo que pasaba en Mar del Plata.
Pero al parecer la respuesta correcta era Mar del Plata, y la conclusión que yo saco y también de lo que uno puede ver que pasaba en esos años es que el metro construido por habitante era muy superior a cualquier ciudad argentina e incluso de Latinoamérica. Entonces, si por ejemplo, a razón de 1 metro cuadrado por habitante se construía en Buenos Aires en la época, en Mar del Plata el índice daba 4 metros cuadrados por habitante. Que tiene que ver un poco con lo que era la naturaleza de Mar del Plata en esa época, ¿no? Sobre todo una construcción que se pensaba para el turismo y departamentos que se ocupaban efectivamente en verano. Entonces vos tenías durante gran parte del año muy pocos departamentos ocupados, edificios vacíos, entonces una población no muy alta, ¿no? En número, entonces eso hacía que haya muchos metros cuadrados por habitante permanente. Y eso hacía que el índice diera 4 veces más que una ciudad tan importante como Buenos Aires o como San Pablo. Bien. Ahora, y si vos tendrías que poner cronológicamente, ¿cuándo empieza como si fuese la explosión de la construcción? Yo pienso, o sea, cuando Mar del Plata inicia, había que construirle todo. O sea, que ¿es desde el comienzo la construcción en Mar del Plata? Bueno, la actividad de la construcción siempre ha acompañado al crecimiento de las ciudades, ¿no? Porque uno piensa desde la pirámide de Egipto, que se debió construir con miles de obreros y demás, o cualquier ciudad del mundo. Lógicamente que Mar del Plata, cuando empezó a despuntar como destino turístico, había que construir chalés, había que construir villas veraniegas, entonces la actividad de la construcción se fue forjando como una actividad prioritaria, a la par del turismo e incluso, bueno, de la pesca y otras, ¿no? Entonces la construcción siempre fue acompañando. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo se dio explosión? Y yo la veo hacia los años 30. Y es cuando se empiezan a construir, sobre todo, no solamente chalets de estilo Mar del Plata, los característicos con techos de tejas rojas, ¿no? Y la piedra. Piedra Mar del Plata, claro está. Y otra serie de características que incluso sobreviven hoy en día. Pero sí que también se empiezan a construir numerosos hoteles cada vez más altos. Y los primeros edificios, en esa época se denominaban casas de renta. No eran edificios de propiedad horizontal porque todavía la ley no estaba sancionada, sino que estos primeros edificios que uno puede ver todavía en el centro de la ciudad y son muy similares a cualquier edificio, porque justamente es una construcción en altura, pero sí que la característica era que se alquilaban, porque justamente no estaba permitido todavía esa división de la propiedad en un mismo plano horizontal. ¿Hay un primer edificio? Bueno, ahí si uno puede ver en la altura, uno empieza a ver que desde la década del 20 ahí empieza a haber edificios de 3 o 4 pisos que trastocan el paisaje natural y el paisaje mayormente chato de esa ciudad. Entonces por eso se comienza a hablar de una Mar del Plata cada vez una ciudad moderna, una ciudad con mayor urbanización. Sí hay un primer edificio en propiedad horizontal, eso sí, a partir de la del 48. Toda la década del 20 y toda la década del 30 se empiezan a construir edificios de 3, 4 pisos, incluso de 5, 6, y así llegamos a los años 40 con 8, 9 pisos, y después se empiezan a confundir con los que se empiezan a construir posterior a la sanción de la ley de propiedad horizontal, que es del año 48. Y ahí la explosión edilicia es monumental. Esa Mar del Plata que va hacia las alturas en los 30 se consolida en esa década central del siglo XX, y lo que nosotros vemos ahí es la explosión de la costa, y sobre todo de la Loma de Colón, que es lo más patente que tiene la gente en la memoria, pero abarca lo que es Playa Grande, toda la costa, y todo el barrio del centro. La pregunta que te hacía era si hay como un primer edificio emblemático. No, se empiezan a construir todos al mismo tiempo. Por ejemplo, la avenida Colón, uno de los que incluso cada inauguración de edificio en la década del 30 y 40 sale en el diario. Ajá. Porque es todo un acontecimiento. Claro. No solamente porque también se quiere dar publicidad a la venta o al alquiler de esas unidades, pero uno de los que es más reconocidos es el que está en la esquina, frente a la Plaza de Colón, en la esquina de Colón y Buenos Aires, que es el edificio Colón. Incluso por Buenos Aires. En la esquina, justo en la esquina de Colón y Pero, Buenos Aires. ¿Puede ser que tenga el ingreso por Buenos Aires? Sí. Ah, bien. Así es. Ese edificio después va a tener, que es construido por unas empresas constructoras justamente más reconocidas de ese momento, que es la que dirige Arturo Lemi.
y después su hijo le va a agregar algunos pisos más, pero ese es uno de los primeros edificios que cambia un poco la postal o la imagen de la avenida Colón. Y después empiezan a inaugurar otros, como el edificio Domo, también que está frente a la Plaza Colón, por Colón, creo que sería Tucumán, ¿no? En la esquina Sí. de Colón y Tucumán. Y el edificio también Colón que le sigue por la avenida, son dos todavía de casas de renta, ¿no? Son edificios de 7, 8 pisos que están manifestando que lo que se viene, podríamos decir. Bien, hablaste ahí del EMI, ¿sí? ¿Qué apellidos eran los que estaban pisando fuerte en ese momento? ¿Eran capitales que llegaban de Mar del Plata? ¿Capitales que llegaban de otros lados? Bueno, Sartori y Lemi, que en algún momento también fueron socios, son los dos inmigrantes italianos que levantan sus empresas, sus emprendimientos, un poco de la nada, ya trayendo conocimientos de albañilería desde su región de origen, y junto también a estas dos empresas grandes hay numerosas pymes, podríamos decir, o pequeños emprendimientos. Muchos son cuentapropistas o otros que trabajan con terceros, y ahí están todos los apellidos italianos relacionados a la construcción, propios también de la familia Lemi, pero también otros como Daseo, Fiorentini, Levis, Scheggia, Pulicino, todos apellidos italianos, porque en general son inmigrantes o hijos de inmigrantes italianos, que van construyendo estos primeros chalets y después van a ser protagonistas de las décadas posteriores cuando se dediquen a construir edificios. Sí, ¿esas empresas siguen en pie? ¿Algunas todavía? ¿Tenés ese conocimiento o se fueron transformando? Muchas cerraron por diferentes motivos, porque si uno piensa en la historia argentina, tenemos hiperinflación. Bueno, antes hubo Rodrigazo, 2 hiperinflación, década del 90, 2001. Entonces, frente a todas esas cuestiones, la industria de la construcción también se vio un poco en crisis, ¿no? Entonces, varias o la mayoría de estas empresas o cerraron o quebraron. Sí siguen, por ejemplo, Mastrangelo. Mastrangelo es una empresa de 2 hermanos originalmente, también inmigrantes italianos, que empezaron en la década del 70 y hoy siguen construyendo los edificios Ripalda, ¿no? Bien, Entonces, uno de los casos exitosos, podríamos decir. bien. Pero después hay otra empresa, por ejemplo, de Silva. Silva es ya la segunda generación. Uh-huh. El padre empezó construyendo los edificios Narcil y también, incluso antes, chalets de estilo Mar del Plata. Y hoy en día la segunda generación tiene la marca Maral, que es una marca, ¿no? Porque Maral corresponde a una empresa inmobiliaria que continúa su funcionamiento en Buenos Aires y en Punta del Este incluso, pero bueno, que ha construido más de 50 edificios en Mar del Plata. Bueno, lo cual también marca esto que me decís de mucha gente que atendía, o sea, muchas inmobiliarias de Mar del Plata que solo atendían en Buenos Aires. O sea, porque le vendían a la gente de Buenos Aires, la familia Reverter, la familia Ledesma o Teiza, que también cumplía esa función, ¿no? Digamos, construían en Mar del Plata, pero vendían en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Así es, sí, el rol de las inmobiliarias siempre ha sido muy activo, porque bueno, justamente ellos tenían que vender el producto o la unidad de departamentos. Entonces, incluso hay años o décadas que Mar del Plata se vendía solo, o sea, porque ya es tan conocida la marca o la ciudad misma, entonces todos quieren tener el mercado interno o la familia de clase media quiere tener un departamento frente al mar, ¿no? Entonces, sí, también hay inmobiliarias de Buenos Aires que vinieron, dado que la actividad era tan importante, vinieron a invertir acá. Y Maral es una de ellas. Maral son 2 socios, el nombre proviene de Marcos y Alberto, por eso es Maral. 2 socios de origen judío que vienen al año 57 a hacer el primer Maral, ¿no? Y así empezaron a desarrollar decenas de edificios, ¿no? Por todo lo que es la costa y el centro. Contratando la empresa constructora de la familia Silva. Así es, claro, porque muchas de estas inmobiliarias contrataban para los trabajos a estos pequeños y medianos emprendimientos. O sea, por ejemplo, Daseo trabajaba para sí mismo, pero también hacía para otros. Lo mismo que Silva. Silva hacía para otros y como emprendimiento propio. Bueno, ¿qué rol tuvieron las canteras? ¿Qué rol tuvo las empresas de materiales para la construcción? ¿Cómo juega todo esto?
Y se dice que la construcción es una madre de industrias porque justamente arrastra a un sinnúmero de gremios, de actividades, también comerciales, incluso de servicios, ¿no? Abarca profesionales, arquitectos, ingenieros, bueno, constructores, pero también gasistas, pintores, en las casas de materiales de construcción. Y como decís vos, también los insumos. Entonces, la construcción de chalet estilo Mar del Plata con piedra local, justamente eran las actividades primordiales para las canteras. Muchas canteras después debieron cerrarse porque ya estaban metidas en lo que es el casco urbano. Entonces cobró importancia lo que es toda la zona de Batán, la zona de canteras de Batán, que incluso, bueno, los Daseo tenían en la concesión de una importante cantera en esa zona. Entonces, estos materiales que recubrían los chalets, pero incluso los primeros edificios de propiedad horizontal, también estaban recubiertos con piedra. Y eso también marca una forma de construcción, porque la piedra es un símbolo de fuerza, de durabilidad, de buena calidad de materiales. Entonces, por muchos años pervivió esa tradición de construir sobre la base de piedra. Entonces, tan importante como la piedra era, bueno, también la madera, que es también un trabajo netamente artesanal, ¿no? Así como el picapedrero, que daba forma a las piedras, Sí. también el de la madera. Había que hacer toda la carpintería, o sea, la carpintería de aluminio es nueva. Así es, Mientras tanto era todo de madera. claro. Bueno, una de las empresas que dejo yo ahí son los Subillaga, que continúan en el rubro, que inventaron la portaplaca. La portaplaca que uno está acostumbrado a ver en edificios, bueno, fue inventada, ¿sí?, por las 5 Zetas, que eran los 5 familiares del emprendimiento de la familia. No me acuerdo si fue en el año 52 o 53, fue furor en los departamentos y se empezó a exportar a otras ciudades, incluso fuera del país. Mirá vos. Bueno, ese dato, no tenía idea que la puerta placa era un invento marplatense. Háblame de otra que se construye como mito y como realidad también, ¿no? Esa famosa Avenida Colón, esa loma de Colón llena de bicicletas y lo sufrido o no de esa gente. Había una situación de maltrato, de buen trato. Mucha gente llegó como inmigrante de otras ciudades de la Argentina a Mar del Plata a trabajar en la construcción. O sea, ya argentinos que vinieron y migraron década del 60, del 50, del 70 también, del 80, porque en Mar del Plata se seguía construyendo. Háblame un poco de eso, del laburante. Sí, a mí siempre me gusta decir, y también reconociendo el trabajo, que la historia de la construcción es la historia también del sacrificio de cientos y cientos de albañiles, de peones, ¿no?, que trabajaron durante todas estas décadas en condiciones también, hay que decirlo, climáticas muy adversas, ¿no? Porque sabemos lo que es Mar del Plata en invierno, incluso en otoño, con pocas o mínimas medidas de seguridad. Pensemos que todo esto era muy rudimentario y la gente se tenía que subir pisos y pisos, o sea, metros en altura, a pintar, a colocar. Sí hubo bastantes accidentes y esto fue recogido por la prensa. Entonces pensemos que la construcción también conlleva cargas pesadas, usar sustancias calientes. Bueno, entonces es sacrificio, pero también una gran capacidad de trabajo, capacidad también para sobreponerse a ciertas circunstancias, como decías vos, muchos inmigrantes, ¿no?, que vienen a trabajar y finalmente se quedan en Mar del Plata todo el año, desarrollan sus vidas y demás, sobre todo porque se trataba de salarios que rondan lo que se llama el salario de subsistencia, o sea, son salarios o jornales o quincenas, Sí. si uno lo compara con otros rubros, bastante bajos, ¿no? Y a eso hay que agregarle todo lo que decía recién, o sea, un trabajo bastante forzado. Pero sin embargo, esto permitió también la movilidad social ascendente de mucha de esta gente. Incluso varias de estas empresas o estos emprendimientos eran ayudados por estos patrones a hacerse la casa o a obtener su departamento. Entonces, bueno, hay numerosos casos, pero siempre fue una vida bastante sacrificada. ¿Existió esa Avenida Colón llena de bicicletas? Sí, es también otro mito, pero es un mito que se puede corresponder en la memoria de la gente. Si uno ve cuando empieza la loma, que la loma de Colón empieza más o menos un poco antes de la calle Güemes, ¿no? Sí.
la densidad de construcción no es tan alta. O sea, es más la avenida Colón que la loma de Colón, podríamos decir. Pero sí que las bicicletas, o sea, subían la loma para después tirarse, ¿no? Y volver a sus casas. Casas que muchas veces eran muy rudimentarias y estaban en Colón al fondo. O sea, si ellos construían en la costa, en Playa Grande o en Colón, retornaban a sus hogares. También construían la Mar del Plata más profunda. Claro, kilómetros lejos del centro. Entonces, eso también hay que decirlo, que Mar del Plata avanzó mucho en densidad edilicia, pero también paralelamente una crisis también de habitación, o sea, muchos departamentos vacíos y mucha gente sin casa. Entonces sigue incluso siendo un gran problema estructural. Sí, claro. Entonces son diferentes caras de todo este proceso. Bien. ¿Se construyó ordenada Mar del Plata? No, justamente todo lo contrario. Lo que sí podemos ver es que hubo reglamentaciones urbanas, muchas efímeras, cuando se intentó hacer de forma con mayor peso y involucrar a todos los actores, se pasó muchas veces por alto. Mar del Plata es una ciudad que se construyó por excepción y se sigue construyendo por excepción. Hay que ver cómo se da, cómo se otorga esas condiciones favorables a determinadas empresas y a otras no. ¿En qué consiste esa excepción? Si sirve para tal fin o no. Sí hubo, podríamos decir, casos que rayan en la ilegalidad, ya visto con estos ojos, pero sí, Mar del Plata creció de forma muy desordenada, de una forma inorgánica, se construyó mucho por excepción, y uno lo puede ver en las alturas y en el factor de ocupación, sobre todo en los edificios torre que están en la costa. El edificio Habana, si bien es uno símbolo de Mar del Plata, tiene 4 pisos más de lo que permitía, por excepción, ya la reglamentación, ni hablar del factor de ocupación, y así numerosos. Hablas del factor de ocupación, es cuánta gente podría estar viviendo al mismo tiempo en ese edificio. Así es, claro. Está sobrepasado. Que tiene que ver con las medidas del lote, tiene que ver con los metros del espacio aéreo que se utilizan, y así condiciones excepcionales hay múltiples casos, paradigmáticos y otros que pasan desapercibidos. Pero sí, sobre todo los edificios que construyó Demetrio Elíades, uno de los dueños de Alfajores Habana, Sí. y también si no el mayor empresario desarrollador de esa época, que hizo los edificios conocidos como Habana, Pepsi, Palacio Den. El Cosmos, ¿no? Es el nombre del... Claro, el Palacio Cosmos. Son todos palacios, y Palacio Cosmos, el Palacio Den, Galería Florida, que está sobre la calle San Martín, y otros edificios. Bueno, uno caso paradigmático es él porque terminó donando un jardín de infantes para que le aprueben los expedientes de obra del edificio Habana, ¿no? Y del Pepsi. Así que eso se ve muy patente. Incluso hubo denuncias de corrupción en diferentes años que involucraban a secretarios de obras privadas y demás. Pero bueno, nunca se llegó a nada. Pero sí que se sabe que Mar del Plata se ha construido por excepción. En la excepcionalidad. Claro. Bien. A mí me gusta el tema de los top 5, ¿viste? Una cosa así. Si vos me tendrías que decir, dame 5 hitos de la construcción de Mar del Plata. Edificios, casas. ¿Qué me pondrías? Bueno, uno es la Rambla Casino de Bustillo. ¿Por qué? Porque cambió la postal de la ciudad para siempre, porque uno puede ver que la postal de Mar del Plata es el casino, los lobos marinos, bueno, y todo lo que son los edificios detrás, ¿no? Sí. Y la playa. Y también configura el ordenamiento urbano de cómo va a ser. E incluso los que se construyen enfrente se construyen con una similitud, digamos. Hay recobas, hay un montón de cosas que también tienen que ver con esa similitud. Claro, sí, configura. Incluso hay una ley de riberas, que es ley provincial, que decía que todo camino costanero, o sea, toda construcción que se haga en camino costanero, que tiene que ver justamente con la calle de Buenos Aires y todo lo que es la costanera, debía asimilarse a la altura y a los materiales y a la estética utilizada por Bustillo, la Rambla Casino. Bien. Ese es el primero. El primero. El 2. El 2 es, podríamos decir, el edificio Habana. El Habana. Porque está detrás en la postal, podríamos decir, es el edificio más alto, fue en su época el segundo más alto del país, incluso está impuesta la marca Habana de los alfajores, que también son otro símbolo de Sí, claro. la ciudad. Uh-huh.
Tercero, Bueno, ahí ya por gusto podríamos hablar de la famosa máquina de escribir bien. del arquitecto Bonnet, Ujú. conocida como máquina de escribir, pero tiene otro nombre. La cuadra anterior al Costa Galana. Así es, claro, que uno puede ver Yendo de norte a sur. claro, ese edificio escalonado que marca una impronta moderna, pero que o sea, es un edificio lindo, confortable, con vista al mar, de uno de los arquitectos más famosos y más interesantes de esa época. Ujú. Entonces es una excepción, podríamos decir, a la regla. A la regla de construir bajo una suerte de mayor especulación inmobiliaria, de construir en altura. Obviamente que en un emprendimiento privado quería hacer negocios, que no está mal, pero sí que es un edificio que tiene una estética, una funcionalidad muy interesante y es de Bonnet. O sea, todo lo que ha tocado Bonnet tiene su propia marca. Así, si este sería el tercero, el cuarto es Galería Rivadavia, que está en San Luis y Rivadavia, Ujú. si no me equivoco. También una estética impresionante con dúplex y triplex, incluso dentro del edificio. Tienen entrepisos y uno puede ver los pasillos, las puertas, todo tiene su detalle. Bien, bien. ¿Querés que lo cerremos ahí o buscamos un quinto? Buscamos un quinto. Un quinto también podría ser el Bristol Center. El Bristol Center tiene que estar en el top 5. ¿Por qué? Porque en la memoria Y la de desidia. en la desidia marplatense está, porque también para mí marca una época, es un símbolo de justamente de la malversación de fondos privados y la anuencia pública, podemos decir, del Estado, en un proyecto grandilocuente que no tiene nada que hacer ahí en el medio de la ciudad. Sin embargo, se pensó de esa mano de la especulación justamente inmobiliaria, hacer 3 torres, o sea, 2 para departamentos y 1 para hotel, que nunca se terminó de construir y todavía está ahí, ¿no? Emplazado, pero uno pasa por la calle Buenos Aires y dice, este adefesio, ¿qué pasó? Entonces yo creo que tiene que estar, merece su lugar ahí. Buscar nuevos lugares, ampliar los barrios, las zonas, pensar en edificios para todos los bolsillos, en construcciones pequeñas y en obreros que también fueron haciendo grande a Mar del Plata por fuera de los puntos más turísticos. Esa es la Mar del Plata de la construcción y la que hoy tuvimos la posibilidad de detenernos para conocer y para disfrutar. Gracias por quedarte ahí escuchando hasta el final y por acompañarnos en un nuevo episodio. Podés escuchar los capítulos anteriores en radiobrisas.com. Mar del Plata, 150 años, el podcast. Presentó el Ente Municipal de Turismo y Cultura.